enunciada, es una base de lo que viene a ser el diplomado, ¿no? Entonces, en ese entendido, vamos a tratar de trabajar y hacerlo lo más am, ameno posible para que podamos estar todos mm, de forma adecuada y podamos entender bien un poquito las bases de esta temática sobre todo, ¿no? Bien, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se me puede ver, me confirman por favor. Bien, voy a cortar mi audio y mi video. Bien, buenas tardes nuevamente. Ahora sí creo que estamos mejor. Creo que ya estamos solucionando los problemas de audio que tenemos. Me confirman porfa si estamos bien en el tema de audio y de video. Sí, doctor, se ve bien. Adelante, por favor. Perfecto, bien. Bueno, entonces la licenciada ya nos explicó un poquito de lo que va a consistir el diplomado, un poquito de la parte técnica. Vamos a hablar un poquito de antibióticos, de generalidades, de lo que vamos a ir llevando en el transcurso del diplomado. Esto es algo muy básico, ya, en lo cual vamos a repasar un poquito las cositas que ya más o menos tenemos una noción básica. Bien, ahí tenemos un poquito el perfil que yo tengo. Soy especialista en medicina interna, una maestría en farmacología clínica y posgrados en educación superior, virología, infectología, farmacología de antibióticos. Me desempeño como internista en un hospital francés. Soy docente de la parte de pregrado, de grado y de posgrado también, tanto en la parte universitaria como en la parte de la residencia médica, formación para especialistas, ¿no? Bien, entonces un poquito del índice de lo que vamos a tener esta tarde, de lo que pienso presentarles, un poquito de introducción, ¿ya? Vamos a hablar un poquito básico de antibióticos o antibacterianos como definición global. Para entender la parte infectológica, evidentemente, pues, eh, y su farmacología, pues hay que entender lo que vamos a atacar, que son las bacterias, básicamente, un poquito de estructura bacteriana, un poquito de clasificación, de forma muy resumida y lo más didáctico que he podido clasificarlo. Asimismo, la clasificación en sí de los antibióticos, los mecanismos de acción, los principales grupos de antibióticos, eh, asimismo un uso correcto y prudente de antibióticos. ¿Ok? Bien. Entonces, en infectología o en enfermedades infecciosas, comprender adecuadamente los fármacos que tienen una actividad contra microorganismos, pues es muy importante, ¿no? A tal punto que, hay varias situaciones de importancia médica. Son estos cuatro microorganismos, pues que nos ayudan y nos muestran que van a tener una importante actividad contra ciertos microorganismos. Por ejemplo, contra las bacterias vamos a tener antibacterianos o antibióticos propiamente dichos. Contra virus vamos a tener los antivirales. Si hablamos de retrovirus, sobre todo VIH, vamos a hablar de antirretrovirales para ser más específico. Cuando hablamos am, cuando hablamos de hongos, estamos hablando de antimicóticos. Y cuando hablamos de parásitos, hablamos de antiparasitario. En ese contexto también vamos a entender que hay una interacción en la infectología
de esos microorganismos con un paciente. No es que tratamos bichos solamente, ¿no? No es que vamos a atacar solamente bichos, vamos a atacar bichos en relación o interacción con un paciente y con su sistema inmunológico y todo su organismo propiamente dicho, ¿no? Ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos, ya sean protozoarios o gusanos, el minto, ¿no? En ese entendido, va a haber esa interacción en la clase de hoy día, en la masterclass que estamos proporcionando en este momento, pues vamos a hablar sobre todo de antibacterianos o antibióticos para que no sea muy extensa la presentación. Bien, los antibióticos o los antibacterianos, pues simplemente son sustancias, ¿no? Que son químicas. Estas pueden ser naturales o pueden ser sintéticas o semisintéticas, capaces de inhibir la replicación o producir incluso la muerte microbiana, ¿no? La muerte de estos bichos, si ustedes quieren, ¿no? Bien, entonces pueden ser producidas de forma natural por bacterias, hongos, actinomicetos, como la tetraciclina, la streptomicina y la eritromicina, elaboradas por bacterias, por ejemplo los streptomices, ¿no? O sintetizadas de forma química como las sulfonamidas o sulfamidas o las quinolonas, ¿ok? Bueno, aquí tengo para mostrarles y para que se aprecie sobre todo dos columnas importantes. Aquí se introdujo los antibióticos en la columna que estoy remarcando, ¿no? Se introdujo a partir del 40 a través de Sir Alexander Fleming, en el 40 la vancomicina por el 56 y la meticilina por el 60. Y paralelo a esto, quiero que veamos que empezó rápidamente a surgir mucha resistencia a estos tipos de sustancias, llámese antibióticos, ya por los 40, ¿no? Básicamente el 28, 10, 12 años después del inicio del descubrimiento de la penicilina por Fleming, por los 40, se empezaron a notar que había unas sustancias que evitaban la acción de estos antibióticos y se llaman justamente beta-lactamasa, ¿no? Por allá por el 60 hubo una pandemia de esas bacterias que producían beta-lactamasa y mire, solo un año después de la introducción de la meticilina, en el 61, fue que hay una emergencia importante de MRSA, ¿no? MRSA quiere decir meticilino resistente Staphylococcus aureus, que es justamente la bacteria que produce una situación, una resistencia que bloquea o elimina a todos, absolutamente todos los betalactámicos en el grupo más grande de antibióticos, salvo unos dos que vamos a mencionar aquí adelantito en unas láminas, ¿ok? Igualmente, podemos ver que empieza la diseminación justamente del MRSA entre los 80, los 90, ¿no? Aparición de resistencia incluso a, esto se llama VISA o BRSA, y resistencia a la vancomicina que se produjo, ¿no? Que se introdujo en el 56, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, como pauta importante, ¿y por qué lo menciono? Porque hay que entender de forma muy adecuada lo que son los antibióticos y lo que nos lleva al mal uso de estos antibióticos. En ese contexto, aquí les muestro, les presento igualmente dos placas de Petri, que son las que utilizamos en la parte de laboratorio, la parte de microbiología sobre todo, la que estoy marcando o remarcando con este cuadrito. Es una placa de Petri hace 10 años, 11 años, 2020, perdón, 2015, 2014, donde ven la placa de Petri, es una bacteria que ha crecido y cada uno de los pequeños discos que observamos, ya estos blanquitos acá, son los discos de antibióticos que se ponen en este antibiograma. Mientras más grande es el halo, que es lo que circunda al pequeño disco de antibiótico, mientras más grande es ese halo, hay una mayor sensibilidad, quiere decir que es más sensible la bacteria. Si ustedes se fijan en la actualidad, esto es del 2024, de hace un año, bueno, menos de un año, unos 6 meses, que podemos evidenciar que pues hay una
muy poco, el halo, ¿no? Es muy pequeñito, lo que quiere decir que la resistencia es máxima, que la resistencia es muy importante, ¿no? Si se fijan hace 10 años, en el primer recuadro es un halo bastante amplio, quiere decir que hay una sensibilidad muy, muy marcada. En contrapartida o en contraste, en la placa de Petri de la manito derecha, pues vemos que básicamente ningún antibiótico es sensible a inhibir ese crecimiento de la bacteria en cuestión. Bien, entonces eso es muy importante entender sobre la resistencia y sobre el uso adecuado de antibacterianos. ¿Ok? Bien, un poquito de historia, como les dije, en el 28 Fleming descubre am, una sustancia que producía un hongo que se llama Penicillium notatum y que evidentemente inhibía pues el crecimiento de bacterias gram positivas, ¿no? En el 32 pues ya hay una actividad, se muestra antibacteriana de las sulfas in vivo. Entre el 38 y el 42 empiezan a surgir muchos números de sustancias con propiedad antibiótica, como la sulfadiazina, el sulfatiazol, básicamente las sulfonamidas. En el 41 empieza la utilización, por así decirlo, de forma masiva de antibióticos. En el 56 se logra obtener la vancomicina, que es un glucopéptido que se obtiene a través de Streptomyces orientalis. En el 59 se inicia de forma masiva la producción de antibióticos semisintéticos en laboratorios. En el 62 hay el surgimiento de las famosísimas cefalosporinas, sobre todo las de primera generación. Y en el 63 la obtención de gentamicina a partir igualmente de una especie de micromonospora purpúrea, ¿no? Eh, Esto es muy importante entender que de aquí a 25 años la principal causa de muerte estimada, ¿sí? Va a ser la infección por superbacteria, a tal punto que va a causar la muerte en aproximadamente 10 millones de personas por año. Eso, en resumen, quiere decir que catapulta a las enfermedades infecciosas por superbacterias como la causa número uno de mortalidad de aquí a 25 años. Si seguimos con un mal uso o un uso irracional de antibióticos, pues evidentemente estos 25 años se van a acortar, ¿no? Bien, entonces, las bacterias, para entender la infectología, para entender lo que es el tratamiento con antibióticos, tenemos que saber qué es lo que atacamos y de forma muy global y muy sencilla. Esta es una estructura bacteriana de un prototipo bacteriano, de un bacilo gram negativo, y que tenemos ahí varias organelas, ¿no? Varias situaciones, recordando que son bacterias mucho más sencillas, son bacterias, son células procariotas, no son tan complejas ni como las eucariotas que tenemos nosotros, ¿no? Y los animales. Entonces, la estructura bacteriana es de una célula procariota, de una célula teóricamente más simple, una estructura evidentemente mucho más simple, y tiene los organelas que se mencionan en la gráfica. En ese entendido, hay que ver que lo que nos interesa acá son cuatro eh, situaciones o estructuras importantes: la pared celular, la membrana celular o citoplasmática, el ADN o nucleoide y los ribosomas, que se encargan justamente de la producción de proteínas, ¿no? De aminoácidos y proteínas. ¿Por qué marco y menciono estas cuatro? Porque son cuatro de las cinco unidades, por así decirlo, que atacan los antibióticos que tenemos en la actualidad. Esas cuatro: membrana, pared, nucleoide o ADN y ribosomas, y las vías, la inhibición o la modificación de las vías metabólicas, ¿no? Como por ejemplo el cotrimoxazol actúa sobre esa situación específica. ¿Ok? ¿Cómo entendemos la clasificación antibiótica? De forma muy sencilla he tratado de plasmarlo acá. Morfológicamente y de forma de tinción, ¿no? Morfológicamente la forma que van a presentar am, las bacterias pues van a ser como unas esferas, como unos redonditos. A eso le vamos a llamar cocos,
¿ok? Y van a ser como unos bastoncitos o unas situaciones alargadas que le vamos a llamar bacilos. De acuerdo a la forma, pueden ser coquitos o pueden ser bacilos, pueden ser cocos o pueden ser bacilos. Son cocos si son redonditos, son bacilos si son alargados o en forma de bastoncitos, ¿no? Y cuando se colorea por la tinción de Gram, que es la coloración más efectiva, más barata y una de las más importantes para colorear y diferenciar justamente las bacterias, si se traducen o si se colorean como se ve acá, azul-violeta, pues vamos a decir que son gram positivos, ¿no? Si se colorean rosado o rojito, vamos a decir que son gram negativos. En esta tabla, pues evidentemente pongo las principales bacterias más representativas, por ejemplo, de los cocos gram positivos. Si ustedes observan am, esa situación, esa gráfica, cocos gram positivos, los más importantes, como los Staphylococcus aureus, epidermidis, varias especies de streptococos como Piógenes agalactiae, los del grupo Viridans, el neumococo, Streptococcus pneumoniae, y dos especies importantes de enterococos, ¿no? El que más, fecalis, y el que un poquito menos, el Fecium. Los he puesto acá porque son los de mayor importancia y relevancia clínica, ¿ok? Evidentemente son muchos más, pero estos son los de mayor importancia para nuestra situación que estamos viendo. Dentro de los bacilos gram negativos, recordando que tiene una morfología, dijimos, como de bastoncitos alargados, se van a colorear azules o en su defecto violetas. Los más importantes son el Corynebacterium diphtheriae, que evidentemente causa difteria, la Listeria monocytogenes, que causa infecciones en pacientes inmunodeprimidos, menores de 3 meses, mayores de 60 años, ¿ok? Y Bacillus anthracis, que causa anthrax, y el Clostridium en cualquiera de sus especies, por eso dice SPP, puede ser cualquiera de los muchos que existen, Botulinum, Perfringens, Difficile, que esta tiene una característica importante que es que son anaerobios, quiere decir que no requieren de oxígeno de forma estricta para sobrevivir, ¿ok? O para reproducirse. Dentro de los cocos gram negativos, aquellos que son en forma de esferitas o de redondos y que tienen una coloración roja o rosada, tenemos dos géneros de importancia médica, la Moraxella catarrhalis, que puede causar neumonía, sinusitis, generalmente vía respiratoria, infección de vía respiratoria superior, y el género de Neisseria, que como sabemos todos, tenemos dos cositas importantes, dos infecciones importantes a mencionar, que son la gonorrea y la meningitis, causada por Neisseria meningitidis, o en su defecto también la meningococcemia, ¿no? Que en estos últimos, digamos, en el último mes ha habido un brote importante en la ciudad de Santa Cruz de meningitis y bueno, hay uno que otro caso de meningococcemia, ¿no? Sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y con alteraciones de inmunidad por diferentes razones o situaciones. Y dentro de los bacilos gram negativos, pues tenemos un poquito más grande, digamos, el grupo, que ahí está el gran grupo de las enterobacterias, que son las que se mencionan ahí para nombrar, por ejemplo, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, ¿ok? Todas esas son bacterias o bacilos gram negativos y que son de gran importancia médica. Si ustedes se fijan, igualmente tengo en un recuadro varias otras bacterias, por ejemplo el estáfilo, por ejemplo el enterococos, por ejemplo la Escherichia coli, por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, así también Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué remarco de esa manera? Hace unos años ya se ha mencionado y se ha descrito un grupo de bacterias que son las que más producen multiresistencia y enfermedades severas, como sepsis, choque séptico, y que tienen una mortalidad muy elevada. Entonces, a ese grupo de bacterias se denominó grupo escape. Ahí estoy con un problemita de que no me deja pasar aquí. Perfecto. Entonces el grupo escape, ¿no? Este grupo de bacterias escape justamente son esas bacterias que hemos mencionado,
Enterococcus, Faecium, Staphylococcus, MRSA, Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae, con resistencia de tipo BLE y o KPC, dos bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, que son habitualmente intrahospitalarias, Acinetobacter baumani y Pseudomonas aeruginosa, y algunos otros tipos de enterobacterias con producción de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, BLE. Todas estas producen una importante resistencia, por ende una importante mortalidad hospitalaria. ¿Ok? Por eso es que se llama este grupo de bacterias escape, que son las que por este grupo se intenta trabajar para que conseguir nuevos antibióticos y hacer un manejo más adecuado de ellos para que no se produzca tanta mortalidad hospitalaria, sobre todo en países en vía de desarrollo, en países como el nuestro, por ejemplo, en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Que tenemos mucha deficiencia en el tratamiento adecuado y uso racional de antibióticos, ¿ok? Bien, la clasificación de antibióticos, estas sustancias pueden clasificarse de la siguiente manera: por su efecto antimicrobiano. Estos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, que enseguida pasamos a explicarlo. Por su espectro de acción, puede ser de amplio espectro, de espectro intermedio o de espectro reducido. Por su estructura química, por familias o grupos, y por su mecanismo de acción, que como dijimos, son 5 situaciones las que se van a alterar o inhibir para tratar de erradicar o eliminar a esa bacteria. Por ejemplo, inhibiendo las 4 estructuras que mencionamos de la bacteria, que son pared celular, membrana celular, síntesis proteica, barra ribosomas, ¿no? Y síntesis de ácidos nucleicos o nucleoide, y alteración o inhibición de las vías metabólicas, ¿no? Que ya mencionamos, por ejemplo, las sulfonamidas, el cotrimoxazol, ¿no? Con trimetopima más sulfametoxazol, ¿no? Bueno, dentro de su efecto o por su efecto antimicrobiano van a ser bactericidas y bacteriostáticos. Bactericida, evidentemente, señala, muestra que van a provocar una muerte celular o bacteriana y que va a ser evidentemente irreversible. Y bacteriostático se refiere que va a haber un bloqueo del desarrollo y la multiplicación de las bacterias, y este efecto sí puede ser reversible. Esto va a depender en algunas situaciones de las dosis, va a depender del tipo de antibiótico y también del tipo de bacteria, ¿ok? Esta parte de efecto antimicrobiano muchas veces es en la actualidad dependiente de ciertas situaciones, por ejemplo, de los perfiles PKPD, que son perfiles cinéticos y farmacodinámicos, de la resistencia que tenga esa bacteria, del microorganismo eh, y del paciente, ¿no? Entonces hay aristas que se puede remarcar dentro de este grupo, tanto de bactericidas como bacteriostáticos. Tenemos de bactericidas, podemos decir, los beta-lactámicos, la vancomicina, la daptomicin, la fofomicin, la rifampicina, las quinolonas, los aminoglucósidos, los nitroimidazoles como el metronidazol y el trimetoprim, ¿no? Sulfametoxazol. Bien, dentro de los bacteriostáticos, habitualmente, como tip, los bacteriostáticos habitualmente son aquellos que atacan la síntesis proteica, ¿ok? La síntesis de aminoácidos, de proteínas, las que atacan el ribosoma. Entonces, de una forma, probablemente van a ir desnutriendo poco a poco a la bacteria, y es el sistema inmunológico que las va eliminando del organismo, ¿no? Entonces, por eso es que dice bloquea el desarrollo y la multiplicación, pero el efecto puede ser reversible, ¿ok? Muchas veces en situaciones en que se retira el antibiótico, pues la bacteria vuelve a crecer, ¿ok? Vuelve a replicarse. Entonces, dentro de su espectro de acción, podemos decir que tiene amplio, intermedio y reducido espectro. Cuando hablamos de amplio espectro, quiere decir que es capaz de atacar o actuar sobre un gran número de bacterias. Para mencionar algunos antibióticos de este grupo,
podríamos decir las tetraciclinas, el cloranfenicol y un gran número de betalactámicos. De espectro intermedio, actúa sobre un número más limitado de especies. Dentro de esto podemos mencionar macrólidos, aminoglucósidos, ¿no? Que tienen un espectro más reducido o más intermedio en relación a los primeros que hemos mencionado. Y un espectro bastante reducido son aquellos que tienen actividad sobre un número muy limitado de especies bacterianas. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto son los glucopéptidos, ¿no? Los glucopéptidos, paréntesis, vancomicina, paréntesis, teicoplanina, esta última no la tenemos en la región. Y para mencionar cada uno de estos espectros de acción de los antibióticos, ¿no? Es de vital importancia conocer esta situación porque la idea siempre tenemos que darnos cuenta que hay que tratar de usar el antibiótico de menor espectro que podamos usar para esa infección que tenga dicho paciente. ¿Ok? Hay que tratar de no usar un antibiótico de amplio espectro por el hecho de que hay mayor riesgo se llama presión selectiva, que la bacteria va de forma fácil, va, digamos, reconociendo los mecanismos por los que son atacados y van produciendo mecanismos de resistencia para ser capaz de sustentar o evitar esa muerte o esa inhibición bacteriana. ¿Ok? Entonces es importante entender que a menor espectro de acción es mucho mejor. Perfecto. Bien, entonces otra de las clasificaciones que tenemos, eh, aquí tengo una imagen del espectro antibacteriano. Si ustedes se dan cuenta, aquí es un poquito repitiendo lo que dijimos. Tenemos aquí los que atacan a gram positivos, aquí los que atacan a gram negativos y aquí los que atacan a los que no necesitan oxígeno para replicarse, ¿no? Sino más bien que son anaerobios estrictos. ¿Ok? Y dentro de estas tres aristas vamos a darnos cuenta que el linezolid, la daptomicin y la vancomicin son exclusivamente para gram positivos. Dicho de otra forma, si yo digo que tengo una Escherichia coli, que es el patógeno más habitualmente am, seleccionado o en todo caso aislado en las infecciones urinarias, evidentemente no voy a pensar como tratamiento empírico darle linezolida, daptomicina o vancomicin, ¿no? Voy a pensar en un antibiótico que cubra un espectro para gram negativos, como dijimos que es la Escherichia coli. Y vamos a pensar en probablemente alguno de estos, ¿no? Si la infección es complicada, probablemente pueda darle un aminoglucósido, ¿no? Pueda darle una penicilina, probablemente, dentro del gran grupo de penicilinas, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y si hablamos de anaerobios, pues vamos a ver y vamos a hablar que los tipos o los prototipos de este grupo para atacar anaerobios son metronidazol y o clindamicina. Si ustedes se fijan, clindamicina es activo para gram positivos y para anaerobios. Como forma de tip, muchos de nuestros profesores nos indicaron que para anaerobios o metronidazol, clindamicina, todo lo que sea del tórax hacia arriba del organismo, del cuerpo, clindamicina, cuando sospechamos de anaerobio. Y todo lo que sea del tórax para abajo, vale decir intestino, metronidazol, de forma así muy global, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los que tienen un espectro más amplio, espectro o amplio espectro de acción? Son los que están en la zona del centro, estos de acá, ¿ok? Carbapenémicos, que es lo último que usamos, amoxicilina más clavulanato, piperacilina más tazobactam, moxifloxacin o tigeciclina. Entonces, estos son de amplio espectro y pues si ustedes se dan cuenta están en el centro de este gráfico, lo que quiere decir que atacan a gram positivos, a gram negativos y a anaerobios. ¿Ok? Si ustedes me preguntan, ¿y si utilizo uno de estos, necesito usar también clindamicina o metronidazol? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos estos ya tienen una actividad
muy importante contra anaerobios. Evidentemente, hay que diferenciar y hacer hincapié en el contexto clínico del paciente y en el tipo de bacteria que está atacando o que ha sido aislada de esa, por así decirlo, de esa secreción o eh, de esa parte del organismo, ¿no? Llámese infección urinaria, llámese neumonía, llámese piel y partes blandas, secreción abdominal, líquido cefalorraquídeo y demás, ¿no? Entonces es un resumen de lo que se puede ver y se puede observar como dentro de lo que es el espectro antibacteriano, ¿ok? Bien, entonces en ese entendido vamos a hablar un poquito de los mecanismos de acción de los antibióticos y justamente pues es que vuelvo a poner la imagen de las cuatro estructuras bacterianas que nos interesa y agregar o hacerles recuerdo nuevamente de una más, ¿no? Que son las vías metabólicas, ¿sí? La inhibición de las vías metabólicas o la modificación de esas vías metabólicas es también una diana para los antibióticos, ¿no? El que más, ya dijimos, tercera vez que lo repetimos, el cotrimoxazol, la combinación de trimetoprima más sulfametoxazol, ¿bien? Y dentro de los otros tenemos pues los que atacan membrana celular, que atacan pared celular, los que atacan los nucleoides y los que atacan los ribosomas. Membrana celular es la que queda un poquito más interna, ¿no? La que cubre básicamente el citoplasma, ¿ok? Por eso se llama membrana citoplasmática. Un poquito más externo a eso es una pared que generalmente suele ser más gruesa, por eso se llama pared celular. Dentro de lo que es el citoplasma tenemos simplemente dos organelas importantes, ¿no? Los ribosomas y el nucleoide. ¿Porque nucleoide? Porque no es un núcleo verdadero, ¿no? Es un nucleoide, es una forma de núcleo que tiene simplemente y presenta simplemente un ADN, ¿sí? Presenta un ADN ahí y además de eso los ribosomas dentro del citoplasma. Entonces esas cuatro organelas es que hay que tener en cuenta, esas cuatro estructuras: membrana citoplasmática, pared celular, nucleoide barra ADN y ribosoma barra proteína, ¿sí? ¿Por qué les hago recuerdo? Porque aquí vamos a ver algo muy básico de esto justamente del mecanismo de acción. Vean ustedes que aquellos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana son los betalactámicos, los glucopéptidos, la bacitromicina, eh, los fosfopéptidos. Entonces, esos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta y pautar y tener en memoria cuando se habla de inhibición de pared bacteriana. Entonces, aquí tenemos el gran grupo de los betalactámicos, ¿sí? Miren, básicamente engloba toda la lámina, ¿no? Desde penicilina, cefalosporina, monobactámicos y carbapenémicos, ¿no? Además de eso, otros grupos importantes que inhiben síntesis de pared bacteriana, un pasito diferente a la de los betalactámicos son los glucopéptidos, ¿no? Su antibiótico tipo de los glucopéptidos, recordemos que es, no sé si hace rato lo dijimos, la vancomicina, ¿ok? La teicoplanina no la tenemos en Bolivia. Entonces, eso vamos a mencionar de esa parte. Y lo otro que podemos ver es la alteración de la membrana citoplasmática. Dentro de estos, los antibióticos más representativos van a ser justamente los lipopéptidos o daptomicin, ¿sí? Como recordamos un poquito para gram positivos, ¿ok? Y el otro, pues va a ser las polimixinas, que igual están como última opción casi en nuestro medio para bacterias multiresistentes gram negativas, la polimicina y la colistina, ¿ok? En ese entendido tenemos entonces síntesis de pared bacteriana y alteración de la membrana citoplasmática, ¿ok? Repasando de forma rápida y muy resumida, que esto se va a ampliar evidentemente de forma más adecuada y más específica en el transcurso del diplomado, ¿no? La inhibición de síntesis proteica barra la parte de las proteínas, la parte de los ribosomas de la síntesis proteica, pues dentro de los más representativos tenemos
Vamos a remarcarlo acá. Los aminoglucósidos, ¿sí? Em, las lincosamidas y los macrólidos. Bien, como punto importante voy a agregar un poquito más dos tipos o tres tipos en todo caso de antibióticos más, las oxazolidinonas, linesolida, ya dijimos contra gram positivos multiresistentes, y también las tetraciclinas y las glicilciclinas, ¿no? Las glicilciclinas son como una evolución o un hermano menor mejorado de las tetraciclinas si ustedes quieren, ¿sí? Entonces, eso dentro de lo que son la importancia de la síntesis proteica, dentro de lo que es am, la alteración del metabolismo, la inhibición del metabolismo o de la estructura de ácidos nucleicos, sobre todo, pues tenemos un número igual importante de antibióticos. A citar las quinolonas, que tienen igual por generaciones, eh, de la primera a la cuarta generación. Las de primera generación casi en la actualidad no se usan mucho, solo son para uropatógenos. La rifamicina, que ataca directamente ácidos nucleicos, que como todos sabemos, eso siempre lo reservamos solamente para tuberculosis, ¿no? No se debe usar para otras cosas en nuestro país porque somos un país endémico en tuberculosis. Igualmente que las cefalosporinas de, sobre todo, tercera y cuarta generación de las quinolonas que también se utilizan como fármacos alternativos en tuberculosis resistente a medicamentos, llámese MDR, ¿no? Multidrogo resistente. También tenemos aquellas que actúan sobre los ácidos nucleicos, lo que mencionamos previamente, los nitroimidazoles con el metronidazol o el tinidazol como prototipos de este grupo. Y dentro de lo que son las estructuras, aquellas que van a bloquear la síntesis de factores metabólicos y metabolismo propiamente dicho, tenemos a las sulfonamidas como fármacos tipo o fármacos prototipo. ¿Ok? En ese entendido hay que recordar que las sulfonamidas o el cotrimoxazol es el que más se utiliza, ¿no? Para ciertas situaciones. Por ejemplo, estafilococo, por ejemplo, prevención en pacientes PBS o pacientes que viven con VIH para evitar infecciones oportunistas cuando el paciente se encuentra con un CD4 de menos de 200, ¿no? Mientras se encuentre el paciente de PBS con un CD4, con un linfocito T CD4 menos de 200, pues hay que mantenerle cotrimoxazol como profilaxis, ¿no? Habitualmente se hace esto 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, o bueno, indistinto de qué días, pero 3 veces por semana, ¿ya? Para no cargarlo todo el tiempo de tanta medicación, tiene la misma efectividad que darlo todos los días, ¿ok? Entonces eso mientras esté el pacientito como tip, como pauta importante, mientras tenga un CD4 por debajo de 200, se mantiene cotrimoxazol en el paciente con PBS, ¿no? Lo va a proteger de casi todas las infecciones oportunistas, ¿ok? Bien, entonces, un punto importante que nos falta, bastante relevante esto, son los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Los primeros que muestro acá, el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán, son un poquito los antiguos que hay, y los que marco o aparecen en el nuevo gráfico este acá, bien, el avibactán, el relebactán y el vaborbactán son los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Estos lo que hacen igualmente es inhibir las beta-lactamasas, algún tipo de beta-lactamasa, que son unas enzimas que producen las bacterias, sobre todo gram negativas, para justamente evitar la lisis bacteriana, ¿ok? Y es un mecanismo que las bacterias, sobre todo gram negativas, tienen, la producción de beta-lactamasas, que igualmente hay distintos tipos de beta-lactamasas y distintos tipos de mecanismos de acción que en su momento podríamos repasarlo y explicarlo un poquito más adecuado, ¿no? Bien, entonces
Hay que recordar que estos no tienen una actividad directa antibiótica, sino más bien es como darle un escudo a un guerrero para que se cuide y se proteja justamente de las beta-lactamasa. Ahí hago un énfasis y un punto importante que si bien no hay una actividad antibacteriana, eh, no hay una actividad antibacteriana directa de los inhibidores de beta-lactamasa, voy a remarcar uno aquí que es este, es el sulbactán, ¿ya? Lo voy a remarcar y al final les voy a hablar un poquito del sulbactán. Es un inhibidor de beta-lactamasa que tiene mucha potencia contra un bacilo gram negativo no fermentador, que al final probablemente lo conversemos si tenemos un poquito de tiempo, ¿ya? Bien, entonces eso hasta aquí. Esta es una forma tal vez más esquemática de ver justamente los mecanismos de acción de los antibióticos. Em, Actúan sobre pared celular, ahí están los antibióticos que actúan, ¿sí? Beta-lactámicos, glucopéptidos, fosfomicina. Beta-lactámicos ya dijimos, ¿no? Penicilinas, todas estas penicilinas grandes, ¿no? Sintéticas, naturales, semisintéticas, aminopenicilinas, isoxazolilpenicilinas, acilureidopenicilinas, am, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, monobactámicos, que solo tenemos una molécula que es el astrionam, y el más grande y el más potente, los grupos, en todo caso el más potente, los carbapenémicos, ¿sí? En sus cuatro tipos de moléculas, que lo vamos a repasar en un segundo. Aquellos que inhiben el ARN polimerasa, propiamente dicho, el ADN, ¿sí? Tocan el nucleoide, ¿sí? Está la rifampicina y también están las quinolona y o el metronidazol. Aquellos que actúan sobre la síntesis proteica. La síntesis proteica, recordando, se divide, la síntesis proteica bacteriana, ¿no? El ribosoma bacteriano se divide en dos y está formado por dos grandes unidades o subunidades, una subunidad pequeña que se llama 30S y una subunidad un poquito más grande que se llama 50S. Ambos, cuando se juntan, forman la subunidad 70S, ¿ok? Esa es la unidad de medida, ¿no? Que significa Svedberg, que es el científico que justamente las describió por primera vez, por eso se le dio ese tipo o ese nombre de la unidad de medida, ¿ok? Dentro de los que actúan sobre las 50S están los macrólidos, acitromicina, claritro, las lincosamidas como la clindamicina y punto importante ahí, las oxazolinonas como la linesolida, ¿ok? Dentro de lo que actúan sobre las 30S tenemos aminoglucósidos como la gentamicina, la micacina, las tetraciclinas, cualquiera de ellas, tetraciclina, doxiciclin, minociclin y su hermanito menor, pero con esteroides, por así decirlo, un poquito más potente, la tigeciclina, ¿no? Que son las representante importante de la glicilciclina como único fármaco. Tenemos dos que actúan como detergente o sobre membrana celular, ¿sí? Este primero que menciono acá, actúan sobre la membrana celular, los lipopéptidos, la doptomicina es para gram positivos multiresistentes y las polimixinas, sobre todo la polimixina E o colistina, actúa sobre gram negativos multiresistentes. ¿Sí? Ambos se utilizan y se guardan para cuando uno tiene la certeza, la evidencia de que son bacterias justamente multiresistentes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner para que tengamos un recuerdo ahí. Esto es para gram, vamos a ponerlo con mayúscula, gram positivos multidrogoresistentes, ¿sí? Y la colistina, pues lo usamos para gram negativos multidrogoresistentes. ¿Ok? Eso para que nos acordemos un poquito. Y lo otro que tenemos es
la inhibición de justamente las vías metabólicas o del folato, si ustedes quieren, em, la sulfonamida sobre todo, ¿ok? Bien. De todas formas, al final, si quieren, alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me la puede hacer, no hay problema. Estamos para tratar de ayudarlos y colaborarlos en esta pequeña clase. Esta es una gráfica igualmente muy bonita, muy atractiva. Pueden darle una miradita o sacarle una capturita, donde explica de forma muy esquemática y muy didáctica cómo es que actúan igualmente los antibióticos, ¿ok? Bien, hablamos un poquito de forma resumida de los principales grupos de antibióticos. Y aquí está todo lo que hemos mencionado previamente, ¿no? Simplemente hay un recordatorio. Tenemos los betalactámicos, entonces pared celular, betalactámicos, glucopéptidos, ¿sí? Tenemos aquí los lipopéptidos y las polimixinas. Ahí está su principal representante, un costadito, que actúan sobre membrana citoplasmática, ¿no? Todos estos de acá actúan sobre síntesis proteica, ¿ok? Igualmente las oxazolinonas como la linesolida, ¿no? Y tanto la rifampicina como las quinolonas actúan sobre los ácidos nucleicos, ¿ok? Igualmente el metronidazol. Y las sulfonamidas, ya dijimos, o sulfamidas, actúan sobre am, el metabolismo, el folato sobre todo, ¿bien? Solo para recordarlo. Y tenemos una noción básica aquí, de forma esquemática, síntesis proteica. Como tip importante, recordemos que dijimos que en su mayoría los antibióticos que inhiben síntesis proteicas van a ser bacteriostáticos. Como en todo el mundo, como en todas las situaciones, siempre hay un rebelde, ¿no? Bueno, y el rebelde pues son los aminoglucosidios, ¿sí? Como dice, bueno, los aminoglucósidos. am, y el rebelde es ¿por qué? Porque este es un aminoglucósido y también es bactericida, ¿ok? Entonces, es bacteriostático y a su vez también bactericida. Entonces, el resto que se menciona, tetraciclinas, macrólidos y lincosamidas, pues son bacteriostáticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inhiben de una forma un poquito diferente uno a la otra la síntesis de proteínas, ¿sí? Bien, ¿por qué los aminoglucósidos son bactericidas? Porque inhibe diferentes partes de la síntesis proteica y además de eso inhibe también un poquito de membrana citoplasmática. ¿Ok? Bien, entonces eso, ¿no? Para recordarles también que los más representativos son justamente eh, amigacina, gentamicin, tobramicin, y tienen una actividad muy importante contra gram negativos, ¿sí? Y muy poquito o muy pobre contra gram positivos. Puede usarse en algunas situaciones, por ejemplo, infecciones urinarias, en monoterapia y nunca debe usarse en monoterapia para gram positivos, nunca, ¿ok? Debe hacerse siempre en combinación con otros antibióticos, por ejemplo, para endocarditis, para meningitis, ¿no? Se utiliza siempre en combinación, nunca en monoterapia, o sea, nunca solito el aminoglucósido, ¿ok? Sobre todo para infecciones por gram positivos. Bien, ok, las tetraciclinas, los más representativos y más actuales son la doxiciclina y la minoxiclina. ¿Ok? Tiene un espectro, digamos, amplio, tanto contra gram positivos como contra gram negativos, y también contra bacterias de estructura diferente, de estructura anómala, ¿sí? Aquellos que no tienen pared celular, por ejemplo, el micoplasma. ¿Ok? Ya que actúan sobre la síntesis proteica, no importa si no tiene pared, ¿sí? Podemos usarlo, no pasa nada si no tiene pared celular, igual podemos usarlo, le pega porque inhibe la síntesis proteica. Como recomendación y como pauta importante, no se recomienda en menores de 8 años por las alteraciones que puede tener, ¿ok? Por los efectos adversos. Y la glicilciclina por excelencia es la tigeciclina.
¿sí? Que tiene los mismos efectos de las tetraciclinas, pero es más potente y y se utiliza también y se guarda, se reserva para bacterias multidrogoresistentes, ¿ok? Dentro de los macrólidos tenemos la más tal vez representativa y con un mejor perfil farmacocinético y farmacodinámico es la acitromicina. Igualmente es bacteriostático de forma habitual y de forma general. Y tiene una actividad importante contra gram positivos y un poquito menos contra gram negativo. Como mencioné, destaca la acitromicina por su gran perfil farmacocinético y farmacodinámico. Podemos usarlo una vez por día por 3 días, y esos 3 días que usemos va a ser como que nos va a durar la acción de este antibiótico por hasta 10 días, ¿sí? Porque la vida plasmática media o la semivida de este antibiótico es de 48 a 72 horas, incluso 3 días o un poquito más. Entonces, con 3 dosis alcanzaríamos 9 a 10 días sin ningún problema, ¿no? No es necesario darlo 10, 15 o 20 días de acitromicina. De forma así genérica, ¿ok? De forma global, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto clínico real del paciente, ¿ok? No hay que olvidar que nosotros eh, en el área de la salud tratamos pues enfermos y no solamente enfermedades, ¿no? Tratamos una infección, ¿sí? En un paciente, no una infección en un objeto inanimado, es una infección en un paciente, ¿sí? Un paciente que tiene comorbilidades, que tiene distintas características clínicas, idiosincráticas y demás situaciones que uno tiene siempre que adaptarlo al paciente, ¿no? Bien, entonces el otro grupo que es de importancia son las lincosamidas. El que más aquí es la clindamicin o la clindamicina, que ya dijimos es activo contra gram positivos y anaerobios, ¿ok? Dentro de algunos efectos adversos lo pongo acá, erupciones cutáneas en algunas situaciones, vómitos, diarrea y esto como punto importante, colitis pseudomembranosa o colitis asociada a antibiótico, ¿ok? Entonces, no sé si tienen ahí en la memoria, hay una bacteria que se llama Clostridium difficile, es un bacilo gram positivo que justamente está asociado a la diarrea antibióticos. Entonces, uno de los principales fármacos asociados a la diarrea antibióticos por Clostridium difficile es justamente la clindamicina, ¿ok? Entonces, en paciente mucho tiempo internado, postrado, que ha recibido múltiples antibióticos, uno tiene que evaluar si vale la pena usar clindamicina, ¿ok? Bien, entonces otra de las posibilidades es que cause mielosupresión cuando se utiliza generalmente de forma prolongada, ¿ok? Y recordar que la clindamicina es uno de los principales, como dije, implicados en la colitis pseudomembranosa o colitis asociada a antibióticos, diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Por Clostridium difficile. Bien, entonces, am, este sobre la unidad 30S, los dos primeros, y los dos últimos tenemos sobre la 50S, ¿ok? Así es una imagencita de amica, de acitro, y la clinda tiene un importante efecto posantibiótico y también reduce la producción de exotoxinas. Muchas veces disminuye la reacción proinflamatoria que se produce por la destrucción bacteriana, ¿no? O sea, esa pelea que hay entre el sistema inmunitario y la bacteria, ¿sí? Esa reacción, ¿sí? Inflamatoria, proinflamatoria que se genera por la pelea, la lucha, la batalla entre el sistema inmune del pacientito y la bacteria, es una guerra ahí en el cuerpo, produce mucha inflamación en alguna situación. Y la clindamicina es uno de los antibióticos que disminuye esa inflamación, ¿sí? Por eso es importante usarla, por ejemplo, en algunas infecciones severas de neumonía necrotizante, por ejemplo, o de fascitis necrotizante, donde hay una situación proinflamatoria muy, muy importante, así disminuyendo sobre todo esa reacción inflamatoria grave y severa que incluso puede llevar al paciente
a efectos deleterios y a mayor mortalidad. ¿Ok? Bien. El tema de la biodisponibilidad, de la farmacocinética, farmacodinamia, podemos ir repasándolo tal vez en otra situación para no hacerlo muy demasiado largo esto, ¿no? Como punto importante, recordemos la linesolida, que es una oxasolidinona que se utiliza para bacterias gram positivas multiresistentes, sobre todo Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Cuando no podemos usar banco o cuando es resistente a vancomicina, ese estafilococo dorado, ¿no? Barça, vancomicina resistente, Staphylococcus aureus, BRSA, ¿no? Bien. Entonces, aquellos que inhiben la síntesis de ADN o el ADN, tenemos las quinolonas en su primera, segunda, tercera y cuarta generación. De primera generación, el tipo o el prototipo vendría a ser el ácido nalidíxico, sobre todo para enterobacterias, como dijimos, y exclusivamente de vías urinarias. En algunas situaciones, muy pequeñas situaciones, lo utilizamos en la actualidad. De segunda generación, la ciprofloxacina es la más representativa y tiene una actividad muy importante contra gram negativos y muy poquita contra gram positivos. El levofloxacino, la levofloxacin, tiene una actividad más potente contra gram positivos y un poquito menos contra gram negativos. Y la cuarta generación, evidentemente, supera a estas dos generaciones en el sentido de que tiene actividad contra gram positivos, contra gram negativos y también agrega un espectro contra anaerobios. ¿Ok? Bien. Entonces, los que dentro de los otros que inhiben el ADN están las rifamicinas, que dijimos ya la rifampicina, y los nitroimidazoles, como el tinidazol o el metronidazol. El cotrimoxazol, la combinación que bloquea la síntesis del folato o del ácido fólico de una vía metabólica, es la trimetropima más sulfametoxazol, ¿no? Entonces hay bioral, hay intramuscular. Nuestro país es un poquito más difícil conseguir el intravenoso. El oral tiene buena biodisponibilidad, ¿ok? Tiene actividad contra gram positivo y gram negativo y como les dije previamente se utiliza sobre todo para am, gram positivos, gram negativos y pacientes que tienen VIH y que tienen un CD4 menos de 200 para protección de enfermedades oportunistas. ¿Ok? Dentro de las reacciones adversas que es para tener en cuenta y tenerlo muy presente son exantema, relativamente frecuente, urticaria y en recién nacidos encefalopatía tóxica. Eso se llama kernícteros, ya sabemos, ¿no? Hay un aumento de bilirrubina libre que va a ser desplazada por el cotrimoxazol y justamente es eso lo que se produce por este tipo de antibiótico. ¿Ok? Bien. Entonces, am, los que inhiben un poquito de pared celular. Los glucopéptidos, ¿sí? Y los que inhiben membrana citoplasmática. Las polimixinas. ¿Ok? Glucopéptidos no hay mucho que decir. Actividad contra gram positivos y se reserva la banco para MRSA, ¿no? M-meticilino. R resistente. S estafilococo A aureus, ¿no? Entonces, para estafilococos aureus meticilino resistentes, aquellos que sean meticilino resistentes, los estafilococos, pues vancomicina es uno de los primeros antibióticos de elección. Y dentro de este otro grupo que atacan o alteran la membrana citoplasmática están las polimixinas, que dijimos para gram negativos multiresistentes, y los lipopéptidos, el prototipo vendría a ser la daptomicina para gram positivos multiresistentes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, am, si tienen preguntas, como les digo, podemos anotarlas y al final me la hacen, no hay ningún problema. Hay una fotito ahí para que recordemos cómo es la banco, que viene de 500. No hay vía oral por si acaso vancomicin, ¿sí? En nuestro país no hay, ¿no? Afuera sí hay, se puede traer o se puede utilizar vancomicina de forma artesanal, prepararla, esa forma endovenosa, uno la diluye en solución fisiológica
y lo pone como para preparación de vía oral. ¿Ok? Eso se utiliza para colitis pseudomembranosa, para colitis asociada a antibióticos por Clostridium difficile, dijimos, ¿no? Y la colistina viene de 100 miligramos, ¿ok? Y se utiliza de forma endovenosa y en algunas situaciones, sobre todo en neumonía asociada a ventilación mecánica, también por vía nebulizada. Siempre en combinación, nunca solamente nebulizado o solamente endovenoso. En general, ambos. Y la guardamos, como les digo, para eh, bacterias gram negativas multiresistentes. Perfecto. Los betalactámicos tenemos cuatro grandes grupos: penicilinas naturales, resistente a penicilasa, o también se llaman oxa, por ejemplo, oxacilina, cloxa, dicloxa, ¿sí? Las isoxazolilpenicilinas, ¿no? Dicho de otra forma, las aminopenicilinas tendríamos ampicilina y amoxicilina, y dentro de las acilureopenicilinas tenemos el que más, la piperacilina, ¿ok? Dentro de las cefalosporinas, ya dijimos, tenemos 5 generaciones, de la primera a la quinta. La primera tiene menor espectro en relación a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Ok? Los monobactámicos solo tenemos una molécula al momento, que es el aztreonam, se utiliza para gram negativos. Y los carbapenémicos son el grupo más poderoso de los betalactámicos. Dentro de estos podemos combinar con inhibidores de betalactamasa, clavulanato, sulbactam, tazobactam, y los tres nuevos que son avibactam, relebactam y vaborbactam. ¿Ok? Aquí tenemos una gráfica de lo que vendría a ser el resumen de este tipo de antibióticos. Por ejemplo, las penicilinas tenemos las naturales, la G, sódica, procaínica, benzatínica, actividad contra, un espectro principal contra gram positivos, contra cocos gram positivos específicamente, y contra Treponema pallidum, causante de la sífilis, ¿no? Y son pues de administración parenteral, no hay por vía oral, ¿no? Las aminopenicilinas tenemos, como dijimos, la amoxicilin y la ampicilin, contra gram positivos y gram negativos, y las resistentes a penicilinasa, o también llamadas isoxazolil penicilinas, meticilin, oxacilin, cloxacilin y cloxacilin. Estas son también llamadas antiestafilocócicas. ¿Por qué? Pues porque le pegan al estafilococo dorado o estafilococcus aureus, ¿ok? Hay que recordar que el más del 90% de los estafilococos producen penicilinasa, lo que quiere decir que no hay que usar penicilina natural para el estafilococo. Cuando sospechen de infección por estafilococo, ¿sí? Por ejemplo, piel y partes blandas, pues no le demos solo penicilina, ¿no? No tiene sentido porque sabemos que la infección de piel y partes blandas está dada principalmente por estafilococo dorado y Streptococcus pyogenes. Entonces, si solo pensamos en estafilococo o ambos, no tiene sentido que le demos penicilina, ¿no? Que dice que más del 90% son resistentes, ¿ok? La ureidopenicilina es la que más dijimos, la piperacilina la más representativa. Esta se guarda para bacterias intrahospitalarias y es una penicilina que tiene gran poder y gran espectro antibacteriano, por así decirlo, la que más. ¿Ok? Y habitualmente se asocia a tazobactam, que cubre una parte importante de beta-lactamasa. Y los inhibidores de beta-lactamasa, como mencionamos previamente, están los antiguos que se usan, que en nuestro país se usan mucho, el clavulanato, el sulbactam y el tazobactam, y los nuevos que son el avibactam, el vaborbactam y el relebactam. ¿Ok? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, algunas cefalosporinas y una imagen básica, una gráfica básica de lo que son, ¿no? Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. En ese entendido, como les dije previamente, cada generación que avanza tiene un espectro más de actividad o una característica más. Es justamente por eso que se llama de mayor generación, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, ¿no? Primera generación, sobre todo contra cocos gram positivos, de los más potentes, para gram positivos, para cocos gram positivos. Segunda generación contra, sobre todo, gram negativos.
tercera generación le pegan bien tanto a gram positivos como a gram negativos. De cuarta generación, cocos gram positivos y cocos gram negativos, pero se reserva esto para intrahospitalarios, ¿ok? Y tiene la particularidad que tiene actividad contra Pseudomonas, igual que un fármaco importante de la tercera generación que se llama ceftazidime, que igual tiene actividad contra Pseudomonas, ¿ok? Y la quinta generación, que es la ceftarolina, la más representativa, cuando el estafilococo aureus se denomina MRSA, o sea que es resistente a la meticilina, quiere decir que es resistente a absolutamente todos los betalactámicos, excepto los de quinta generación. La cefalosporina de quinta generación, ahí se podría usar ceftarolina y ceftobiprole, ¿ya? No cubre, eso sí, bacilos gram-negativos no fermentables, pero cubre bien MRSA, ¿ok? Perfecto. Eh, Como pauta importante hay que mencionar dos antibióticos más. La ceftazidime en la actualidad no se recomienda casi nunca, ya casi nunca, em, de forma solita para pseudomonas. Siempre hay que tener en cuenta dos palabras muy básicas para tratar paciente que se llama epidemiología local. Uno debe hacer lo que tiene en su epidemiología local, ¿ok? Si mi pseudomonas es muy sensible y es muy sensible a ceftazidima, de acuerdo a todos mis cultivos que he tenido, eso se llama epidemiología local, pues puedo usarla, pero si tiene mucha resistencia y hay un alto porcentaje de resistencia en mi institución de salud o en mi zona, en mi región, ¿sí? Pues se recomienda no usarla, ¿ok? Y otro no menos importante es el ceftolozano tazobactam, que se considera de cuarta generación y se utilizan estas dos que lo pongo en rojito para bacterias gram negativas multiresistentes o multidrogoresistentes, ¿ok? Intrahospitalarias habitualmente, ¿no? Eso, ¿ok? Perfecto. Em, Aquí terminamos con los betalactámicos, Astrionam, el único de los monobactámicos, solo contra gram negativos, ¿ok? Se lo reserva, se lo guarda para pseudomona o para gram negativos multiresistentes, ¿sí? Y el grupo más potente o uno de los más potentes de los betalactámicos son los carbapenémicos. Imipenem, meropenem, doripenem, estos tres tienen actividad contra pseudomona y el primero, el ertapenem, no tiene actividad contra pseudomona. Tengo una imagen. Aquí imipenem se combina con relebactam y el meropenem con valbarbactam para intrahospitalarias multidrogoresistentes, bacterias gram negativas, ¿sí? Y ahí para que nos demos una idea y nos acordemos de justamente lo bravo que son el imipenem y el mero, porque le pegan a todas las bacterias gram negativas, incluida la Pseudomonas aeruginosa, en su defecto pues mi amigo el ertapenem no tiene actividad contra Pseudomonas. Por eso está un poquito ahí, un poquito perdido, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces, eso. Aquí tenemos un poquito de dosis básica, ya, de antimicrobianos dentro de las dosis. No lo vamos a mencionar, solo para que le den un vistazo. Y en algunas situaciones que se optimizan las dosis y se hace una dosis un poquito más alta, ¿no? Dosis más alta se hace sobre todo en pacientes que están críticos, en pacientes que tienen inóculo bacteriano alto o que es una infección muy severa, o aquellos que estén también en choque séptico, sobre todo eso, ¿ok? Y cuando se reducen las dosis se reducen cuando hay afectación renal y el medicamento o antibiótico que se está utilizando se elimina o se metaboliza justamente por vía renal. Si se elimina por vía renal y tiene alteración de la función renal, qué sé yo, una creatinina elevada, el filtrado glomerular disminuido, pues ahí se modifican las dosis de acuerdo a distintas guías que existen, ¿no? Para mencionar algunas, Mensa y Sanford, las que más se utilizan, ¿no? Y utilizar como base Mandel también de infecciosa. Entonces, eso, ¿sí?
Y evidentemente si es por vía, si se elimina o se metaboliza por vía hepática, bueno, se evalúa si es que tiene alguna alteración hepática el paciente. ¿Ok? Bien. Uso y prescripción correcta de antibióticos. Este se llama, es un triángulo antiguito, un esquema antiguito, que se llama triángulo de Davis. Este triángulo, pues se engloba en situaciones como tres cosas que tenemos, ¿sí? Y son justamente cada punta de este triángulo que tengo acá, ¿sí? Antibiótico, microbio o bacteria y el que más importante, paciente. Entonces hay que ver la interacción que hay entre estas tres situaciones, entre estas tres, eh, por así decirlo, com- eh, situaciones complementarias, ¿ya? Porque va a haber una interacción antibiótico-paciente, paciente-microbio, paciente-antibiótico, antibiótico-microbio, microbio-antibiótico y microbio-paciente, paciente-microbio. ¿Ok? En todas esas situaciones uno tiene que evaluar todo lo que se menciona acá, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dice antibiótico, paciente, microbio. Hay que evaluar la toxicidad, la farmacología, la toxicidad que el antibiótico le puede producir a ese paciente, sobre todo, la farmacología, relación, fórmulas PKPD, farmacocinéticas, farmacodinámicas del paciente hacia el antibiótico y el antibiótico hacia el paciente. ¿Ok? En relación con la interacción que va a haber entre el microbio y el paciente, vamos a ver la inmunidad que tiene el paciente para defenderse de esa bacteria y la bacteria, pues la infección que puede causarle al paciente. Y dentro de lo que es la interacción entre el microbio, la bacteria y el antibiótico, vamos a ver ese microbio, qué tipo de resistencia tiene para X antibiótico, ¿no? Hay resistencias que son naturales y hay resistencias que son adquiridas. Y ese antibiótico, qué sensibilidad tiene en relación a ese microbio o a esa bacteria y las modificaciones que puede haber de esa resistencia barra sensibilidad con la modificación u optimización de los parámetros PKPD, farmacocinéticos y farmacodinámicos. Para hacerlo un poquito más explicado, eh, cuando hablamos del paciente tenemos que tener en cuenta que el huésped, que el paciente, que nuestro pacientito, nuestro enfermo, ciertas características y contextos clínicos. Por ejemplo, la edad, las comorbilidades, o sea, otras enfermedades que tenga, el estado inmunológico, la respuesta inflamatoria y las alteraciones genéticas que podrían o no tener nuestros pacientes. ¿Sí? No es lo mismo un paciente, ejemplo, que no tenga síndrome de Down a uno que tiene síndrome de Down. No es lo mismo un paciente que tenga 5 años a uno que tiene 30 o 40 años y uno que tiene 80 años. ¿Sí? Las comorbilidades, el estado inmunológico, la respuesta inflamatoria barra proinflamatoria son muy diferentes. Los polimorfismos genéticos, por ejemplo, que tengan alteraciones congénitas o genéticas, van a probablemente, bueno, van a modificar evidentemente esa respuesta del paciente hacia el antibiótico y viceversa, y del microbio hacia el paciente y viceversa. ¿Ok? Por ejemplo, pacientes con alteraciones de, qué sé yo, de fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Entonces, esas situaciones, por ejemplo. Bien. Entonces es muy importante ver siempre el contexto del paciente en relación. No es tan simple como darle, bueno, le doy antibiótico y listo, ¿no? Hay que ver el contexto clínico, sobre todo en paciente eh, añoso, en paciente pediátrico o en paciente con alteraciones en múltiples enfermedades. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a ayudar y qué me va a interesar para yo tener en cuenta y elegir, ¿no? Escoger el antibiótico? Este triángulo me va a ayudar, ¿sí? Lo primero que hacemos nosotros, la parte médica, es hacer anamnesis, ver los antecedentes patológicos y hacer un examen físico. Con eso llegamos a un 70-80% del diagnóstico y lo damos como un síndrome, ¿no? Un síndrome ahí inflamatorio, una sepsis, un problema pulmón, una infección respiratoria, ¿ok? Eso se hace a través de un documento médico legal que se llama
historia clínica, ¿sí? Bien, y otra pauta no menos importante es el sitio de infección. No es lo mismo que la infección esté en vía urinaria, que esté en vejiga, a que esté en próstata, ¿sí? La penetración en próstata de algunos antibióticos no es la más adecuada, ¿sí? Por ejemplo, los aminoglucósidos no penetran muy bien en próstata, ¿ok? En cambio, el resto de la vía urinaria penetran excelente. Por ejemplo, vejiga, riñón, ¿sí? Pero en próstata hay un poquito más deficitario su ingreso, su penetración. Lo mismo que si es en pulmón, lo mismo que si es en meninges, ¿sí? No todos los antibióticos penetran bien a las meninges, ¿no? Para, por ejemplo, atacar una meningitis. O, sin ir muy lejos, una neumonía, la famosísima vancomicina, no penetra de forma adecuada a los pulmones, ¿ok? Entonces, todas esas son características y contextos que uno tiene que ir evaluando para tener la mejor elección del antibiótico, ¿sí? Bien, entonces del microbio, del patógeno, del bicho, de la bacteria, ¿qué vemos? Vemos la especie, el inóculo, la localización, si es intra o extracelular, la virulencia, la capacidad de evadir el sistema inmune de nuestro paciente, ¿sí? Entre otras situaciones, ¿sí? No es lo mismo Pseudomonas aeruginosa que Listeria monocitógena. No es lo mismo Stenotrophomonas maltophilia que Escherichia coli, ¿sí? Bien. No, y sin ir lejos, no es lo mismo Pneumocystis girovesi que Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae causa neumonía en cualquiera. Pneumocystis girovesi no. Girovesi es generalmente en paciente inmunosuprimido, ¿ok? Y cuando hablamos de antibióticos, pues vemos varias cositas. El efecto bactericida, el efecto bacteriostático, la dosis que le vamos a dar, los parámetros PK/PD y la toxicidad que puede producir. Entonces, cuando vemos o seleccionamos y tener en cuenta el uso adecuado de antibióticos, el uso correcto de antibióticos, em, el uso racional de antibióticos, hay que acordarse del triángulo de Davis y evaluar más o menos de forma sencilla lo que hemos mencionado. ¿Ok? Bien, aquí tengo un resumen de la clasificación de antibióticos. Por una parte hay bactericidas, bacteriostáticos, según la actividad antimicrobiana, ¿sí? Según el espectro, ya dijimos, ¿no? Amplio espectro, espectro intermedio y espectro estrecho o de pequeño espectro o de bajo espectro. Y según el mecanismo de acción, ¿no? Pared celular, membrana citoplasmática, síntesis proteica, ácidos nucleicos y vías metabólicas o ácido fólico, ¿sí? Esto es el resumen de básicamente toda la presentación, si ustedes quieren. Entonces, bueno, hasta ahí es mi presentación. No sé si he tratado de correr lo más que he podido por el tema de tiempos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Estamos prestos para ayudarlos. Ok, si no sé si alguien me dice algo, muchas gracias. No sé si alguien de los participantes tiene alguna preguntita o duda. Bien, a ver, creo que hay una pregunta en el chat. Dice de Jimena, de la doctora, imagino, de la colega Jimena. Dice, ¿el cotrimazol está prohibido en adultos mayores y niños? En general no, en general no está prohibido, ¿ya? Lo que sí se evalúa justamente es ver el tipo de paciente que es, ¿ya? En adultos, por ejemplo, mayores, uno puede evaluar dar, digamos, si realmente es importante y
la efectividad, la eficacia o el uso es mayor al riesgo, pues podemos darlo, ¿no? No hay ningún problema, siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, en pacientes usamos mucho cotrimoxazol en pacientes que tienen VIH, ¿no? Entonces no es extremadamente, em, digamos, no está totalmente contraindicado, ¿ya? Se puede usar, ¿ya? En adultos mayores usamos bastante cotrimoxazol, sobre todo en pacientes con VIH, ¿no? Riesgo de neumocistis, riesgo de infecciones oportunistas, ¿ya? Y en niños, digamos que tampoco está indicado, ¿no? Lo que sí es en neonatos hay que tener mucho cuidado por el riesgo de los efectos adversos, ¿ya? Pero en general, digamos que no, ¿no? Se puede utilizar, se utiliza bastante el cotrimoxazol. Hay que tener en cuenta los efectos adversos que pueda tener, ¿ya? Por ejemplo, lo que mencionamos, ¿no? La urticaria, por ejemplo, los exantemas, ¿sí? O alteraciones con, por ejemplo, em, con problemas de la piel o la mielosupresión en algunas situaciones, ¿ya? Pero en general es bastante usada tanto en adultos como en niños, ¿sí? Hay que tener simplemente el cuidado y conocer, digamos, un poquito bien adecuada la farmacología de ese antibiótico. Es un antibiótico bastante importante, en general relativamente seguro, ¿no? Incluso nosotros a veces cuando el paciente tiene una infección confirmada por estafilococo áureo meticilino resistente, se puede utilizar cotrimoxazol para tratar eso, ¿ok? Cuando la vamos a mandar a la casa, evidentemente, ¿no? Eso, ¿ok? No sé si respondí su pregunta, Doc. Me dice, muchas gracias por la pregunta. La doctora Rosario, am, a ver, dice, con los cultivos y antibiogramas, ¿qué sugiere con iniciar antibioticoterapia con los antibióticos de amplio espectro en pacientes en UCI? Am, no me queda muy clara la pregunta, Doc. Dice, con los cultivos y antibiogramas, ¿qué sugiere con iniciar la antibioterapia de antibióticos de amplio espectro en un paciente en UCI? Si si me la expresa, Doc, por favor, entiendo que la pregunta es si es que podemos usar antibióticos de amplio espectro en paciente en terapia. Si la pregunta es esa, la respuesta es, digamos que sí, ¿ok? A ver, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? Si el paciente está crítico, si el paciente tiene, para empezar, sospecha clínica de infección y está crítico, ejemplo, en la UCI que vemos, o en la reanimación o en shock room que vemos, vemos paciente crítico, vemos paciente muchas veces con sepsis, muchas veces con choque séptico. Si yo reconozco clínicamente que mi paciente tiene alta posibilidad de tener sepsis o choque séptico, sobre todo choque séptico, tengo que iniciar antibioticoterapia de amplio espectro en la primera hora, ¿sí? Tomando en cuenta, lógicamente, lo que dijimos, ¿no? Una pauta importante, dos palabras importantes, que es epidemiología local, ¿sí? Eso. Y bueno, en una hora se tiene que hacer en el choque séptico. Cuando es sepsis, se puede esperar un poquito más, hasta incluso 3 horas. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien yo utilizo un tratamiento empírico como antibiótico de amplio espectro, yo tengo que tratar de determinar lo que habíamos mencionado en el triángulo de Davis, ¿no? Ejemplo, si yo veo que llega un paciente, pongámosle de 60 años, ¿sí? Y que dice la familia que ha estado tosiendo, ha estado con fiebre los últimos 5 o 7 días, le dieron tratamiento bioral y no mejoró, y el paciente llega con deterioro del sensorio, o sea, deterioro neurológico, deterioro de la esfera neurológica y llega hipotenso, vamos a poner un número, vamos a poner una cifra, 60-40. Eso sí me da carta abierta, sí, me da carta blanca, me da el ok de que yo utilice antibióticos de amplio espectro, siempre pensando evidentemente en la epidemiología local, ¿no? Si yo en mi hospital
en la región del país tengo un montón de Escherichia coli, productores de ble, bueno, yo iniciaré carbapenémicos, ¿sí? Si yo en mi hospital, en mi zona, en mi región, tengo un montón de resistencia o de epidemiología local de pseudomona, pues yo iniciaré un antibiótico que le cubra bien a la pseudomona, ¿sí? Eso se llama tratamiento empírico, ¿no? Y sí, evidentemente puedo usar un tratamiento de amplio espectro, ¿sí? Ahora, cambiémoslo, ¿no? Llega un paciente de 40, 50 años, sin comorbilidades, sin enfermedades de base importante, no tiene ninguna enfermedad que lo inmunodeprima, ni antecedentes de importancia, y llega con presiones estables, sí está con fiebre, pero está a Glasgow de 15, no tiene alteración neurológica, está orinando bien, tiene buena perfusión, digamos, en extremidades, un llenado capilar adecuado, tiene hemodinamia estable, bueno, ahí puedo esperar, ¿no? No tengo que tampoco bueno, yo en una hora hago todo, no tanto así, ¿no? Tomo cultivos y voy evaluando, ¿no? Puedo iniciar un antibiótico y ir, ver si es necesario iniciar un antibiótico de amplio espectro o no. Pero si usted me dice, cuando usted me dice de UCI, yo imagino que se refiere a pacientes críticos, ¿no? Paciente crítico con sospecha de infección es carta blanca para antibiótico de amplio espectro. ¿Y después qué hago? Pauta, el cultivo inicialmente, inicio antibióticos, trato el cuadro, ¿sí? ¿Y qué hago? Espero el cultivo, ¿no? 24, 48 horas y voy evaluando qué hacer con mi paciente. Vamos a hablar solamente de la parte de antibióticos, ¿ya? Igualmente hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hay que corregir hemodinamia, palabra clave, control de foco, control de foco, control de foco, ¿sí? Si es quirúrgico, pues que entre a quirófano, ¿no? Si tiene una neumonía, pues le doy un antibiótico potente para su neumonía. Peor si está intubado, ahí ya tengo que ver ampliar mi espectro contra bacterias que están predominantes de la UCI, ¿no? Los cuatro bacilos gram negativos no fermentadores por excelencia, ¿no? Llámese Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia y Burkholderia cepacia, asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Generalmente. Eso, ahora, evidentemente, si es un paciente en UCI, en una UCI limpia, que tiene otra cosa, qué sé yo, por ejemplo, en unidad coronaria, en UCI de unidad coronaria, o en UCI cardiológica, tiene un infarto, bueno, no hay para qué iniciar antibiótico, ¿no? O sea, si es un infarto, es solo un infarto, no pasa nada, el antibiótico no le va a hacer nada, ¿sí? Pero si hablamos de una infección severa, de una sospecha de sepsis o un choque séptico, pues no hay problema. Iniciamos antibiótico amplio espectro y en 24 o 28 horas se reevalúa el uso de antibióticos, ¿no? Con la parte clínica, con la parte paraclínica y ayudaditos, si se puede, de la mano con los amigos de microbiología, ¿no? Hacemos mucho hincapié en el último congreso de infectología de Argentina de que a veces la parte médica no nos llevamos muy bien digamos tenemos un poquito de dificultad para charlar, para comunicarnos con nuestros amigos de microbiología, de bacteriología, que tienen que ser, por así decirlo, nuestros mejores amigos. Una comunicación efectiva, ¿ya? ¿Para qué? Para desescalar los antibióticos, ¿ya? Ejemplo, si mi paciente con choque séptico entró, ¿sí? Yo le puse meropenem a dosis industriales, a dosis altas, y en 48 horas salió el cultivo y me sale que es qué sé yo, una Escherichia coli sensible a cefalosporina. Entonces, lo que hay que hacer es desescalar. Desescalar quiere decir bajar un antibiótico de amplio espectro a uno de menor espectro, ¿ok? Entonces, si me dice que es ejemplo, una Escherichia coli sensible a ceftriaxona, bueno, yo le saco el meropenem y le pongo ceftriaxona, ¿ok? No quiere decir que el meropenem le va a pegar más, ¿sí? Porque si me salió sensible, puedo usar ceftriaxona, ¿ok? Bien, esa sería la respuesta para la doctora Rosario. Dice, en caso de toparse, muchas gracias por la felicitación, por si acaso, doctora Rosario y doctor eh, Fran Padilla. Excelente presentación. En caso de toparse con bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, am, ¿qué antimicrobianos son recomendados? El tiempo adecuado de uso en el contexto de uso racional de antibióticos. Muy bien, excelente pregunta, doctor Padilla. Bien, muchas gracias por
por la felicitación. Entonces, cuando hablamos de beta-lactamasa de espectro extendido, estamos hablando de lo que dijimos, ¿no? De BLE, ¿ya? Ahí uno tiene que tener en cuenta qué tipo de bicho es, ¿ya? Si es una E. coli en riñoncito, ¿sí? El antibiótico que voy a elegir va a ser ertapenem, ¿sí? No va a ser ni mipenem ni meropenem, a no ser, contexto clínico, que el paciente esté en choque. Si está en choque séptico, es carta blanca y usar meropenem y mipenem en dosis alta, ¿sí? Entonces, el tratamiento de elección para BLE, en la mayoría de las veces, va a ser carbapenémicos. Y de acuerdo al contexto clínico, yo veo qué utilizar, de cuál de esos carbapenémicos utilizar. ¿Ya? Ejemplo, nuevamente, si es E. coli, BLE, ertapenem puede ser, va todo bien, ¿ok? Ahora, si es otro bicho más agresivo y sospecho yo que sea una pseudomonas BLE o que me dicen, me tiran ahí el dato de microbiología o de bacteriología, pues igualmente yo ahí hago meropenem, ¿sí? Porque recordemos que el ertapenem no le pega, ¿no? A pseudomonas, ¿sí? Bien, entonces esa pauta, ahora, el tiempo adecuado de uso en el contexto de uso racional de antibiótico. Bien, el contexto de uso racional de antibiótico hay que usar muy de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Hay estudios que ya indican que, no me acuerdo la palabra en inglés, pero ciclos cortos de antibióticos, ¿ok? Mientras más corto sea el ciclo de antibióticos, es mejor. Evidentemente, eso tiene que ir acompañado de la clínica, ¿sí? Ejemplo, si yo le doy 3 días, voy 3 días de, eh, qué sé yo, de meropenem en mi paciente con una ITU, ¿ok? Con sospecha de BLE, y a los 3 días, pues, ya disminuye, no tiene fiebre, los leucocitos que llegaron con 25.000 ahora están en 7.000, ¿sí? Puedo hacerle un ciclo corto, de 7 a 10 días de antibiótico, ¿ok? Y otra pauta importante es si es que el inóculo es pequeño, se puede desescalar el antibiótico a uno de menor espectro, porque recordemos que BLE directamente estamos hablando de que afecta a los beta-lactámicos, no hacia otros antibióticos. Hay otros antibióticos que pueden ser sensibles a las BLE, ¿ya? Por ejemplo, algunas quinolonas, ¿ok? Por ejemplo, algunas tetraciclinas, pero esto es obviamente, como les dije, de acuerdo al contexto clínico del paciente, ¿sí? Yo no puedo querer iniciar Cipro 200, bueno, la dosis es 400 mínimo de cipro, ¿no? 400 cada 12 a un paciente en choque, ¿sí? Si llega un paciente en choque como el que mencionaba la doctora que está en UCI o que está llegando a UCI y está con presión de 60-30, no le voy a iniciar cipro. Peor si yo pienso que es BLE. Yo voy a iniciar meropenem a dosis alta, ¿ok? Y el tiempo es generalmente 7 a 10 días. Mientras más corto, mejor. Esto nos podemos apoyar. Número 1, de la clínica. Número 2, de la procalcitonina, ¿ok? La procalcitonina en la actualidad no se utiliza para iniciar antibióticos, sino más bien para retirar los antibióticos, ¿ya? Si la proca ha reducido entre el 60 y el 70% de su, de su, de su muestra inicial, ¿sí? Entonces quiere decir que es un buen marcador acompañado siempre de la clínica y el resto de laboratorios de valorar suspender el antibiótico, ¿ok? Entonces el tiempo, BLE, si el paciente está crítico, tiene inóculo alto, es carbapenémico. Si es un inóculo pequeño, por ejemplo, una ITU, una cistitis, ejemplo, ¿sí? Inóculo grande quiere decir que tiene muchas bacterias, ¿sí? Inóculo grande, ¿qué tiene? La sepsis, el choque séptico, un absceso ahí intraabdominal, un absceso pancreático, un absceso retroperitoneal, un absceso, eso es, ¿no? Inóculo alto que tiene mucha carga bacteriana, ¿sí? En cambio, si es una cistitis, está solo con un poquito de disuria, ni siquiera tiene fiebre, pero me sale BLE, entonces yo puedo usar un antibiótico de menor espectro, siempre y cuando, de acuerdo a lo que diga mi cultivo y antibiograma. Si está crítico y sospecho de BLE, pues no tengo miedo. Utilizo carbapenémico y en 48 72 horas descalo el antibiótico si me permite la clínica y el laboratorio. ¿Ok? Y el tiempo de uso
Eso es muy de acuerdo al contexto clínico del paciente. Y podemos apoyarnos con la clínica y el uso de la procalcitonina. ¿Ok? Para eso es muy importante hacer siempre equipos de PROA, ¿no? El PROA son programas de uso, de optimización de uso de antibióticos, ¿no? Y eso hay que tratar de implementar en todas las instituciones de salud para hacer un uso adecuado. Y muchas veces le dan 21 días de meropenem, digamos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que siga en choque, pero es poco probable. ¿Ok? Antes de que pase esos 21 días, si está muy mal, el paciente va a auditar. Y si es que evidentemente vamos mejor, el paciente va a rápidamente evolucionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, uso ciclos, hay que tratar de usar ciclos cortos de antibióticos. Evidentemente no voy a querer usar un ciclo de 7 días cuando el paciente va 7 días y sigue con fiebre, ¿ok? Contexto clínico. Entonces, eso. Bien, la doctora Ruth Jampa dice, por infección por pseudomona, en vía biliar, el uso de colistin es aconsejable. ¿Qué otro antibiótico recomienda para tratar? Bien, eh, el uso adecuado de antibióticos siempre va de la mano como le digo, de los amigos de microbiología y bacteriología. Lo que hay que hacer es justamente acompañarnos sobre todo del cultivo y antibiograma, ¿ok? Del cultivo y antibiograma. Si el cultivo y antibiograma me dice que es sensible a algo más bajo que la colistina, en este caso estamos hablando de la pseudomona, pues es mejor usar otro que sea más bajo. Por ejemplo, ¿quién penetra bien y llega bien a vía biliar? Piperacilina tazobactam. Pero ahí hay que adecuar siempre el antibiótico al paciente, ¿ya? Por ejemplo, ahí la doctora no me menciona si es una pseudomona multiresistente, ¿no? Es pseudomonas aeruginosa, ¿no? Multiresistente o no. Si es sensible a otro antibiótico de más bajo espectro, es mejor. Siempre el de menor espectro va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si hablamos de colistin, estamos hablando de uno de los últimos antibióticos para pseudomonas. ¿Ok? Y como plus, la colistina nunca se da en monoterapia, ¿ya? Siempre hay que darlo combinado, siempre mínimamente en biterapia. ¿Ok? Si la pregunta es si a pesar de que salga resistente a otros, sí. Por ejemplo, lo que combinamos habitualmente es con meropenem. Colistina más meropenem a dosis alta en infusión prolongada o extendida, ¿ya? Ahora, si la dice en vía biliar, yo soy colistina de concepto. Si la pseudomona salió solo sensible a colistina, dele colistina más mero, puede ser una opción. Ahora, me ayudaría más si me da un poquito más de datos, ¿no? Del contexto clínico del paciente, ¿no? No está intubado, no sé, entonces, por eso, si es en vía biliar, ¿no? En vía biliar, ¿por qué está la pseudomona en vía biliar? Habría que pensar. Seguramente ese paciente fue intervenido, ¿no? Poco probable que el paciente esté con una pseudomona ahí porque apareció la pseudomona en vía biliar, ¿no? Lo que hay que hacer es, este, evaluar, pues, ¿no? Porque está en viabilidad, seguramente lo operaron, tiene un tubo de Kerr o tiene alguna cosa y ahí ya eso después, ustedes saben que manejo quirúrgico, en terapia y todo eso, nosotros a veces no nos lavamos adecuadamente las manos y nosotros le pasamos, ¿no? Nuestro bicho, ¿ya? De nuestra unidad de terapia a veces, o de nuestra unidad de reanimación, o de shock room, le pasamos al pacientito, o sea, nosotros a veces lo llevamos con nuestras manos, ¿no? En nuestras manitos ahí el bicho, ¿no? Si solo sale sensible a colistina, se usa colistina más un segundo antibiótico, ¿ya? De todas formas, la colistina hay que entender que no es el antibiótico de elección, ¿ya? No es el antibiótico de elección para Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? A ver, aquí me ponen un poquito de contexto, creo. Ah, no, 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 este es otro, ¿no? Ya. Entonces, Doc, si usted me dice se recomienda, bien. Así de forma puntual. Si solo salió sensible a colistina y hay posibilidad, los dos antibióticos de elección para pseudomona multiresistente, ¿ya? El primero se llama ceftolozano tazobactam, que les mostré, y el segundo va a ser ceftazidima avibactam, ¿ya? Eh, ¿Cuándo uso uno u otro? Ceftolozano tazobactam cuando yo no sospecho o yo tengo la certeza de que no tiene producción de beta-lactamasa esa pseudomona. Cuando tiene producción de beta-lactamasa esa pseudomona, yo utilizo ceftazidima avibactam. ¿Ok?
Ahora, si mi pregunta, si usted me dice, ¿y puedo usar colistin biliar? Puede, idealmente en combinación. Combínelo con algo más, de preferencia, ¿ya? Ahora, si usted puede usar o puede testar y puede en su lugar de hospital que esté, tiene la posibilidad de conseguir, porque es un poquito caro, aquí en Santa Cruz cuesta entre 1.500 y 1.800 cada frasco de ceftazidima y Bactam y se utilizan 3 por día, ¿no? Entonces ahí ya hagamos una sumita, ¿no? Es harto, ¿no? Entonces si podemos usar ceftazidima y Bactam, tal vez es mejor ceftazidima y Bactam. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la colistina? Ya ustedes se acuerdan, ¿no? La colistina produce mucha nefrotoxicidad. Peor si el paciente es diabético, si tiene otros medicamentos o antibióticos que lleven o que produzcan alteración renal, ¿ya? El colistina es un antibiótico que em, tiene un palabra clave, tres palabras clave, margen terapéutico estrecho, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué es el margen terapéutico estrecho? Que si yo me paso de dosis, estamos seguros de que le vamos a producir falla renal al paciente, ¿ya? Si yo me quedo cortito de dosis, no le va a hacer nada el colistina a la bacteria, ¿ya? Entonces, le pongo por opciones. Opción uno, si se puede, de preferencia, si es una DTR, una pseudomonas difícil de tratar, evaluar la sensibilidad a ceftolosano tazobactam y ceftazimab-bactam, ¿ya? Si está choqueado y demás cositas, cefta-bactam y vemos qué va, cómo va. Si no hay esa es la opción uno. La opción 2, si no hay posibilidad de utilizar los antibióticos nuevos, que son los que le acabo de mencionar, ceftolosano tazobactam o ceftazimab-bactam, la segunda opción sería usar colistina, como usted dice ahí, más un segundo antibiótico, uno que lleve bien a vía biliar. Puede ser pipetazo o puede ser meropenem. De preferencia que se haga SIM, ¿ya? Igualmente para ese bicho, para esa pseudomona, para colistina hay que hacerle SIM, hay que hacerle elusión de disco y hay que ver si tiene sensibilidad a colistin, sensibilidad real a colistin, ¿ya? Y como le digo, agregar un segundo antibiótico. Esa es mi recomendación como opción B, digamos, ¿no? Ya, doc, eso podría decirle con los datos que me da. Gracias, doctor. Doctor, si una infección por enterococo, la doctora Jimena. Bien, y bueno, enterococo positivo hay que saber por qué enterococo para empezar, ¿no? Si es un enterococo faecium o un enterococo fecali, ¿ya? Y se inició imipenem, estaría igual bien continuar con el imipenem, ya que el imipenem es más para gram negativo, o se debería añadir otro antibiótico para gram positivo. Am, Bien, ahí igual el punto de inflexión, lo primero que yo preguntaría es qué tipo de enterococo es, ¿ya? Si es Faecium o es Fecali, eso es lo primero. Lo segundo que preguntaría es cómo está el paciente, ¿ya? Lo tercero que preguntaría es dónde está el bicho, si está en vía urinaria, si está en endocarditis, o sea, en corazoncito, ¿no? O dónde está, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que vamos a atacar. Por eso les digo, ¿no? Hay que saber cómo está el paciente, el sitio de infección, el antibiótico que estamos utilizando y el microbio, si es resistente o si no es resistente. Ahí nos ayudaría mucho saber, por ejemplo, qué tipo de enterococo es, si es Faecium o si es Fecali. Entendiendo por qué les digo esto, porque sabemos que el Faecium es mucho más bravo, ¿no? Que el fecali. El fecali con una simple, muchas veces, ampicilina, ampicilina a veces sola o asociada a ceftriaxona, podemos pegarle bien, ¿no? Este, eso, si me da algún otro dato, en general, como dice usted, si sale sensible a algo más bajito, se puede descalar, ¿no? Si usted me da el contexto sería mejor, pero usted digamos que está adecuado, ¿no? No es muy adecuado el tema de imipenem para enterococo. O sea, número uno, saber qué tipo de enterococo es, dónde es la infección, si es en orina, no sé si es en pulmoncito, dónde. Si es fecali, probablemente con algo más bajito salgan. Si es Faecium, lo ideal, pues el tratamiento de elección son, este, no sé, pues vancomicina o daptomicina sería inicial ese paciente, ¿no?
pero depende mucho de lo que sea, de donde esté la infección, ¿ya? Infección y la resistencia. Ahora, si usted se acuerda, si era qué bicho, dele un apellido, démosle si es Enterococo faecium fecali, y si era sensible o no a imipenem, si hay algo más fácil de pegarle, por ejemplo, le digo, si es fecali, es más simple. Si es faecium, póngale sin miedo al éxito ahí, qué sé yo, banco o daptomicina o linezolida, cualquiera de los tres, ¿no? Pero el contexto clínico del paciente. ¿Ah? ¿Ok? Bien, ¿cuáles son? Ah, fecales, dice. Ya, y si un paciente con sepsis urinaria, ya, sí, claro, seguramente, Doc Jimena, debe ser portador de sonda, ¿no? Porque enterococo, cuando es en vía urinaria, generalmente es portador de sonda. Si es falla renal, claro, ajá, habría que ver. Y no se acuerda si era sensible o resistente, podemos hacer ahí dos cosas, ¿no? Optimizar ahí a dosis perdón, a dosis renales la vancomicina, ¿ya? O lo otro que podemos hacer es usar daptomicina, si es que tiene la posibilidad en su hospital o en su lugar de trabajo. Daptomicina, digamos que va más o menos bien, ¿no? ¿Ya? Este, eso, Doc. Dapto, banco a dosis renales, si el paciente está séptico, ¿no? ¿Ya? Pero igualmente, la sepsis foco urinaria ¿dónde está la sepsis, digamos, no? Evidentemente creo que am, debe ser en riñón, ¿no? O si es varón, debe ser en próstata. Entonces, evaluar esa parte, digamos, ¿no? De si es prostático y eso y darle, ¿ya? 7. Entonces, eso, Doc. Ya. Bueno, si dice sensible a AMPI, claro, por eso es lo que le decía, ¿no? Si el fecali es mucho más sensible, ¿ya? Puede darle AMPI a dosis alta, ¿ya? AMPI a dosis altas puede darle sin miedo, no pasa nada. Y si sale cuando sale el cultivo. Bueno, si eso es lo que se llama desescalar, pues, Doc, ¿no? Si podemos desescalar, mejor. Incluso puede combinar AMPI más cipro, ¿ya? Igualmente AMPI a dosis renal y cipro a dosis renal, ¿ya? La nitrofurantoína, recordemos que solo va bien para cistitis, ¿no? Si creemos que es más arriba, ejemplo, pielonefritis, no va a llegar la nitrofurantoína, ¿no? Entonces yo entiendo que el paciente está sondado y por eso se agarra un enterococo, ¿sí? O tiene una prostatitis, entonces amplia dosis alta o más cipro a dosis alta si está séptico. Si está séptico, ampi más cipro puede poner, ¿no? Y tratar de escalar el imipenem si le permite la clínica. Ahora, si usted me dice, está con nora, está séptico, está intubado y demás, no, déjele nomás su imipenem, ¿no? Pero si el paciente está en regular estado, a buen estado, pero salió sensible a AMPI y cipro, desescale. ¿Qué me da la seguridad de desescalar? Número uno, la clínica. El paciente tiene que mejorar, ¿sí? Y número dos, el cultivo. Para eso es el cultivo, ¿ya? Con el cultivo nos daría la certeza de que yo puedo desescalar, ¿ya? Pero acompañado siempre de la clínica. No olvidemos que nosotros vemos un paciente, ¿no? Vemos pacientes, no vemos, no, yo no le doy antibiótico al antibiograma, ¿no? No le doy antibiótico, es como le digo a los residentes, ¿no? Me muestra una gasometría y me dice, doctor, está en distrés respiratorio severo, porque la gasometría tenía un distrés severo, y vamos y lo miramos al paciente y le digo, miremoslo, y el paciente estaba tranquilo, charlando con el licenciado, ¿no? Entonces le digo, no está en distrés, ¿no? Es una gaso mal tomada. No estamos tratando, no vamos a intubar la gasometría, vamos a intubar al paciente, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Si el cultivo salió sensible a ampicipro y clínicamente el paciente está mejor, desescalemos a ampicipro, ¿sí? Ahora, si el paciente está séptico, muy mal, dejémosle imipenem, ¿ok? Esa sería mi recomendación. El fecali es mucho más sensible, ¿ya? Bien, entonces me falté leer de la autora Rosario Fernández. Entonces dice, ¿cuáles son los antibióticos para infecciones respiratorias que se pueden usar en nebulización?
Bien, es una pregunta muy buena, muy interesante, ¿ya? A la actualidad hay muchos, bueno, digamos, de gran evidencia, de buena evidencia. Tenemos unos 3 artículos ahí, ¿no? De uno o dos del año pasado y unos 2 o 3 del 2023, ¿ya? No hay no hay una sola palabra, no hay una sola idea de que haya que nebulizar a todos los pacientes, ¿ya? Los estudios son controversiales, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los antibióticos para beneficiar el respiratorio que se pueden- Nebulización, por ejemplo, ¿qué podemos usar? Podemos usar amicacina, podemos usar colistina, incluso Astrionam, ¿ya? Esos son los que más se pueden utilizar. La recomendación siempre es este, nebulizarlos con hay varios tipos de nebulizadores, ¿no? Los que de preferencia por excelencia se recomiendan, si es que tuviese, son los nebulizadores de malla vibratoria, porque son los adecuados justamente para nebulizar este tipo de partículas de antibióticos. Y como le digo, ¿no? Nebulizamos amicacina, se puede nebulizar colistina. No hay una evidencia A1 o 1A de que el paciente va a mejorar al 100%, pero tiene una penetración más o menos adecuada siempre y cuando sea por malla vibratoria, ¿no? En la parte privada es mucho más fácil porque uno puede hacer conseguir malla vibratoria para nebulización, sobre todo en paciente intubado, neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿ok? Y siempre que se nebuliza, se pone igual su dosis de nebulización más su dosis de endovenosa, ¿ok? En general, la recomendación sería esa. Nebulizamos cuando nosotros creemos que es bueno, cuando es una neumonía asociada a ventilación mecánica. Esa es la que tiene mayor fuerza y mayor certeza de evidencia, ¿ya? Podemos nebulizar otras cositas que son neumonías que no estén asociadas a ventilación mecánica, pero la evidencia es más cuestionable, ¿ya? La evidencia es como que dice las últimas guías, por ejemplo, de ITSA, no recomienda de forma iniciar nebulizaciones, ¿ya? Es lo mismo que no recomienda iniciar colistina en un paciente con bacteria multiresistente, pero esos organismos pues son europeos, son americanos, ¿sí? Países de primer mundo. Aquí nosotros de apenas nos llega ceftazidima y bactam, ¿no? De apenas conseguimos colistina. Entonces lo que nosotros hacemos es lo que decía un profesor, ¿no? No hacemos 100% medicina basada en evidencia, hacemos medicina basada en existencia. Bueno, si no tenemos cefta y bactam, ¿qué le doy yo? Pues yo le doy colistina endovenosa más nebulizada más un segundo antibiótico, un segundo o tercer antibiótico, ¿ya? Entonces, puntualmente, ¿cuáles son los que podemos nebulizar? La evidencia más clara y más potente es para neumonía asociada a ventilación mecánica. Ahí podemos nebulizar. Nebulizamos y igualmente combinado siempre con endovenoso, ¿ya? ¿Qué nebulizamos habitualmente? Podemos nebulizar amica, podemos nebulizar colistina, Astrionam igual se puede, es más difícil, pero se puede. Amica y colistina es lo que más, digamos, se usa para neumonía asociada a ventilación mecánica, doc, ¿ya? Eso sería mi respuesta, doc, lo que tenemos, ¿ya? Pero la evidencia más fuerte es para neumonía asociada a ventilación mecánica. Bien, esa sí. No sé si alguien más tiene alguna preguntita o duda, este, para tal vez ya ir cerrando. Los esperamos a los colegas, a los participantes, ¿no? En en el diplomado. ¿Ok? Esto es solamente hay una pizca de lo que tenemos preparado para tratar de ayudarlos en el posgrado de infecciosa, ¿ok? De infectología. Entonces, eso, muchas gracias por la atención, muchas gracias a la institución, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, eh, creo que hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias, doctora Jimena, doctor Germán o Herman, ¿ya? Entonces, no sé si la institución, alguna cosita, de todas formas, agradecido por la audiencia y por
por escucharme, por aguantarme, que no sé, una hora y pico, hice creo casi una hora y media, no sé. Y bueno, muchas gracias a los comentarios, muy, no, yo muy, muy contento y muy motivado por tratar de dar lo poquito que uno más o menos sabe, ¿no? La experiencia poquita que uno tiene, ¿ya? Entonces, no sé si me dice algo la institución para que ya, ya no hay más preguntas, creo. Am, eso. De todas formas, va a quedar la grabación, tengo entendido, para que ustedes le den una miradita, una revisadita, y con eso veamos qué hay, ¿ya? Alguna cosita que quieran, darle una miradita. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos, que tengan buen sábado. Seguramente algunos ya van a tener sus actividades programadas, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches a todos, hasta luego.